Mientras los titulares de los medios de comunicación internacionales cubrían la guerra de Irak y la sangría diaria en Medio Oriente, decenas de conflictos en otras partes del mundo se cobraban la vida de cientos de miles de personas. Este sufrimiento sin titulares, en palabras de Amnistía Internacional, lejos de la mirada del mundo y, muchas veces, del escrutinio de los organismos internacionales, es el pan de cada día para muchas personas, una realidad siempre cruel y casi siempre sin una solución fácil. Las guerras olvidadas afectan a todos los continentes y, generalmente, saltan a las primeras páginas solo cuando la violencia de cada día en esos países se convierte en genocidio. La población que vive en zonas de conflicto permanente sufre por la violencia y, además, por la situación de pobreza endémica en algunos casos. Con la pobreza llega el desplazamiento, los refugiados, la desesperación. Las estadísticas hablan por sí mismas. Según Oxfam, el costo de un misil permitiría construir 100 escuelas en Kenia. Chechenia es una república de la Federación Rusa. Se encuentra ubicada en el norte del Cáucaso, en la parte más meridional de Europa del Este y a menos de 100 kilómetros del mar Caspio. Limita con el krai de Stavropol al noreste, la República de Daguestán al sureste y este, Georgia al sur y las repúblicas autónomas de Ingushetia y Alana hacia el oeste. Se encuentra ubicada en el Distrito Federal del Cáucaso Norte. La capital de la república es Grozny. La guerra de Chechenia generalmente se suele dividir en dos periodos distintos. La primera guerra de Chechenia, que tuvo lugar entre 1994 y 1996, y la segunda, que tuvo lugar entre 1999 y el 2009. Sin embargo, Chechenia tuvo conflictos mucho antes. Ya en 1230, primero con las invasiones mongoles y mucho más tarde con la guerra del Cáucaso entre 1817 y 1864. Tiempo después, en la Segunda Guerra Mundial, con las insurgencias ocurridas entre 1940 y 1944. Muchas de estas batallas son pobremente documentadas, debido a la falta de información y los intereses para que no se conozcan los detalles del conflicto. Tras la caída del telón de acero, Rusia pasó a ser un estado independiente y quedó como sucesora natural de la Unión Soviética en materia diplomática. En 1992, Rusia perdió mucho poder tanto a nivel exterior como interior. Cada república pasó a ser un país independiente y tan solo Tartaristán y Chechenia, que eran zonas étnicamente muy distintas y de minoría rusa, rechazaron los documentos que regulaban los poderes otorgados al gobierno central. Además, cabe recordar que estas dos regiones además son ricas en petróleo. Finalmente, y tras muchos esfuerzos, en 1994 el gobierno de Tartaria pactó con Rusia una autonomía aceptable para ambos. Mientras tanto, Yeltsin evitó negociaciones con el gobierno checheno. Musayevich se había convertido en el líder del partido pro-independencia Congreso Nacional del Pueblo Checheno. Militares de este partido tomaron el control de todo el país y matando a Vitali del KPSS, es decir, Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Soviéticas, y ganando apoyo popular entre otras cosas debido al odio profundo entre los rusos y chechenos, aumentado con la caída de la Unión Soviética y queriendo evitar depender de la nación sucesora de la Unión Soviética, o sea, Rusia, fue entonces cuando Dudayev se convirtió en el primer presidente de la República Chechenia de Icheria. Declaró la independencia de manera unilateral de Chechenia. Inmediatamente después, Yeltsin despachó tropas a Grozny y entonces estallaría la Primera Guerra de Chechenia. La estrategia utilizada por Moscú incluyó el aprovisionamiento de armamento para los chechenos. Poco tiempo después se comenzaron los primeros bombardeos sobre Grozny, intentando una táctica de acción rápida. Las unidades chechenas eran móviles, conocedoras de un terreno realmente complejo con altas montañas y entre población civil. Los chechenos humillaron a las tropas rusas. Las consecuencias fueron que Rusia, en 1995, reinició los ataques con bombardeos indiscriminados y ataques masivos de artillería. Esto acabó con la vida de más de 25.000 civiles, pero al mismo tiempo los rusos perderían cientos de hombres en estos ataques. Las tropas rusas habían causado decenas de asesinatos, incluyendo torturas y otras vejaciones que acabarían con la vida de la población de aldeas enteras.
En esta primera guerra chechenia estuvo presente la batalla de Grozny de 1994 a 1995. También, el 7 de enero, en la Navidad ortodoxa, los rusos concentraron su asalto al Palacio Presidencial, después de haber destruido con bombas incendiarias, manzana a manzana, cada distrito de la ciudad. Dagestán estaba pasando por una serie de dificultades económicas gracias a este problema. Y a pesar de todas las batallas donde los rusos perdieron a miles de soldados, los servicios secretos lograron localizar el cuartel general del presidente checheno, cuando éste cometió la imprudencia de hablar vía satélite utilizando su teléfono móvil. Poco tiempo después, 2 misiles cayeron en dicho cuartel, dando muerte a Dudayev. Sin embargo, aunque las tropas rusas habían dado muerte al actual líder en Chechenia, la imposibilidad de controlar la región y las numerosas bajas del ejército ruso hizo que el conflicto se convirtiese en algo impopular para Yeltsin y finalmente se declaró el alto el fuego y un tratado de paz. Los rusos fueron expulsados de Grozny y Chechenia consiguió la independencia del facto. En los 3 años de la independencia de Chechenia, Aslan Mashadov, que fue elegido como presidente, fue incapaz de controlar las bandas armadas. La economía mermada, falta de empleo y la previsión de la implantación de la ley islámica habían convertido Chechenia en un país completamente inestable. La Segunda Guerra de Chechenia comenzó cuando guerrilleros chechenos atacaron al vecino Dagestán. Por esas fechas ocurrieron una serie de atentados bomba en Rusia que supuso la muerte de casi 300 personas y más de 1000 heridos. Sin embargo, tanto Alexander como Anna apuntaron la posibilidad de que fuese el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa. En 1999, Putin ordenó ocupar las zonas fronterizas entre Chechenia y Dagestán. Al mismo tiempo se lanzaron misiles de forma masiva contra las principales ciudades chechenas. Tardando unos 6 meses en destruir lo poco que quedaba de la capital Grozny, la ciudad fue tomada por tropas rusas. Pero los chechenos habían preferido retirarse de las montañas donde continuaría una larga guerra de guerrillas. Hubo una segunda batalla de Grozny, de 1999 al 2000, donde las fuerzas rusas decidieron asediar para luego tomar la capital chechena. Para ello, a finales de 1999, las fuerzas rusas teniendo alcance de artillería después de haber conquistado una colonia, y aunque no tuvieron éxito tomando ciertas posiciones estratégicas colindantes a la ciudad, sí decidieron bloquear completamente la capital chechena. También hubo una batalla en Komsomolskoye, donde el ejército ruso obtuvo su mayor victoria contra guerrilleros chechenos, que aún se encontraban en la ciudad, donde más de 700 chechenos fueron abatidos y otros 88 capturados, aunque la gran mayoría desaparecieron. Después de 2002 existían enfrentamientos esporádicos, ciertas incursiones del ejército ruso, así como algunas infiltraciones de guerrilleros chechenos que perpetrarían ataques en el mismo Teatro Dubrova en Moscú o la masacre de Escuela de Beslan. Rusia anunció oficialmente el fin de la guerra de Chechenia 10 años después, en el 2009. La guerra de Chechenia tuvo 2 fases. La primera, de 1994 a 1996, con Yeltsin como presidente de Rusia, debido al deseo de separarse de Chechenia de la Federación Rusa en el contexto de la desintegración de la Unión Soviética. Acabó con un acuerdo que permitía esa desaparición y la elección de un presidente checheno por amplia mayoría. La Segunda Guerra, de 1999 al 2009, tuvo lugar con Putin como presidente. Para justificarla, acusaron a rebeldes chechenos de varios atentados con explosivos en Rusia que causaron centenares de muertos, pero existen pruebas de que esos atentados fueron preparados por los servicios secretos de Putin para justificar la guerra. También se aprovecharon de la situación de descontrol de Chechenia, donde su presidente no pudo controlar que algunos grupos radicales atacaran a otra república vecina. El resultado fue la intervención de las tropas rusas que arrasaron totalmente la capital chechena y cometieron todo tipo de violaciones de derechos humanos, con torturas, secuestros, asesinatos de hombres, mujeres y niños. Existen además testimonios de que los oficiales rusos vendían armamento a los rebeldes chechenos y les entregaban a soldados rusos como esclavos. Ganada la guerra por Rusia, pusieron un gobierno títere que sembró el terror contra la población civil. Faltando un día para el anunciado mensaje del presidente ruso Boris Yeltsin sobre el problema de la República Separatista Caucásica de Chechenia, continúan los encarnizados combates, especialmente en las localidades de Piervo-Maiskoye en el sureste y Goiskoye en el sur,
donde los rebeldes están ofreciendo dura resistencia a las tropas rusas. Los efectivos rusos atacaron posiciones rebeldes en Piervo-Maiskoye con el empleo de aviones y artillería. Si bien se ignora qué anuncios hará este domingo Yeltsin respecto a Chechenia, el presidente ruso reiteró que podría concederse a esa república un estatuto especial dentro de la Federación Rusa, pero dijo que las autoridades de seguridad rusas seguirán actuando contra los independentistas. Además, descartó la retirada de las tropas federales. En tanto, miles de personas se manifestaron en la plaza del Palacio de San Petersburgo para pedir la dimisión del presidente ruso Boris Yeltsin y un juicio internacional contra el gobierno por la guerra de Chechenia. La manifestación fue convocada por el Partido Liberal de Oposición Yabloko, el Comité de Madres de Soldados y otras organizaciones.